Libro 5. Capítulo 1. Se llama principio, en primer lugar, al punto de una cosa 35 desde donde alguien puede comenzar a moverse. Por ejemplo, el principio de la longitud y del camino será, por esta parte, 1013 este, y por la contraria, el otro. En segundo lugar, se llama también principio el punto desde donde cada cosa puede hacerse del mejor modo. Por ejemplo, la instrucción no debe a veces principiarse desde lo primero y desde el principio de la cosa, sino desde donde con más facilidad puede aprender el discípulo. En tercer lugar, se llama principio aquello desde lo cual, siendo intrínseco a la cosa, ésta comienza a hacerse. Por ejemplo, de una nave, la quilla, y de una casa, los cimientos, y de los animales, 5 unos consideran principio el corazón, otros el cerebro, y otros, cualquiera otra parte semejante. En cuarto lugar, aquello desde lo cual, sin ser intrínseco a la cosa, ésta comienza a hacerse y desde donde principian naturalmente el movimiento y el cambio. Por ejemplo, el hijo, desde el padre y la madre, y la lucha, desde la injuria. En quinto lugar, aquello según cuyo 10 designio se mueven las cosas que se mueven y cambian las que cambian, como en los estados los magistrados, las potestades, los reinos y las tiranías se llaman principios, y las artes, y, de estas, sobre todo las arquitectónicas. Además, el punto desde donde una cosa empieza a ser cognoscible también se llama principio de la cosa. Por ejemplo, de las demostraciones, las premisas. 15 y de otros tantos modos se dicen también las causas. Pues todas las causas son principios. Así, pues, a todos los principios es común ser lo primero desde lo cual algo es o se hace o se conoce. Y de estos, unos 20 son intrínsecos y otros extrínsecos. Por eso es principio la naturaleza, el elemento, la inteligencia, el designio, la substancia y la causa final, pues el principio del conocimiento y del movimiento de muchas cosas es lo bueno y lo bello. Capítulo 2. Se llama causa, en un primer sentido, la materia inmanente 25 de la que algo se hace. Por ejemplo, el bronce es causa de la estatua, y la plata, de la copa, y también los géneros de estas cosas. En otro sentido, es causa la especie y el modelo. Y este es el enunciado de la esencia y sus géneros, por ejemplo, de la octava musical, la relación de 2 a 1, y, en suma, el número, y las partes que hay en el enunciado. Además, aquello de donde procede el principio primero del cambio o de la quietud. Por 30 ejemplo, el que aconsejó es causa de la acción, y el padre es causa del hijo, y, en suma, el agente, de lo que es hecho, y lo que produce el cambio, de lo que lo sufre. Además, lo que es como el fin. Y esto es aquello para lo que algo se hace, por ejemplo, del pasear es causa la salud. ¿Por qué, en efecto, se pasea? Decimos, para estar sano. Y, habiendo dicho así, creemos 35 haber dado la causa. ¿Y cuántas cosas, siendo otro el motor, se hacen entre el comienzo y el fin? Por ejemplo, de la salud es causa el adelgazamiento, o la purga, o las medicinas, o los 1013b instrumentos del médico. Pues todas estas cosas son por causa del fin, y se diferencian entre sí porque unas son instrumentos, y otras, obras. Así, pues, las causas se dicen, sin duda, en todos 5 estos sentidos. Pero ocurre que, diciéndose las causas en varios sentidos, hay también varias causas de lo mismo, no accidentalmente, por ejemplo, de la estatua son causa el arte del escultor y el bronce, no en algún otro aspecto, sino en cuanto estatua. Pero no son causa del mismo modo, sino lo uno como materia y lo otro como aquello de donde procede el movimiento, y 10 causas recíprocas, por ejemplo, el trabajar es causa de la buena salud, y esta, del trabajar. Pero no del mismo modo, sino lo uno, como fin, y lo otro, como principio del movimiento. Y todavía, una misma cosa es causa de los contrarios. Pues lo que, estando presente, es causa de esto, eso mismo, estando ausente, lo consideramos a veces causa de lo contrario. Por ejemplo, consideramos causa del naufragio la ausencia del piloto, cuya presencia era causa de la conservación, y ambas, tanto la presencia 15 como la privación, son causas en cuanto que mueven. Y todas las causas ahora mencionadas se dividen en 4 clases principales. Pues los elementos de las sílabas, la materia de las cosas fabricadas, el fuego, la tierra y todos los principios semejantes de los cuerpos, las partes del todo y las premisas 20 de la conclusión, son causas como aquello de lo que proceden las cosas. Y estas causas, unas son como el sujeto, por ejemplo las partes. Otras, como la esencia, por ejemplo el todo, la composición y la especie. Pero la semilla, el médico, el que aconsejó y, en general, el agente, todas estas son causas de donde procede 25 el principio del cambio o de la estabilidad.
Otras son causas como el fin y el bien de las otras cosas. Pues aquello para lo cual las demás cosas se hacen quiere ser lo mejor y el fin de las demás cosas. Y nada importa decir que es el bien en sí o un bien aparente. Así, pues, estas son las causas, y tal es el número de sus especies. Pero los modos de las causas son muchos en número, 30 aunque, recapitulados, también estos son menos. Las causas, en efecto, se dicen en varios sentidos, y de las que son de la misma especie, una es anterior y otra posterior. Por ejemplo, el médico es causa de la salud, y el artesano, de su obra, y de la octava musical, el doble y el número, y siempre las cosas que contienen lo que sea, de los singulares. Y, además, como el accidente y sus géneros. Por ejemplo, de la estatua es causa, de un modo, 35 Policleto, y, de otro modo, un escultor, porque el escultor es accidentalmente Policleto. Y los sujetos que contienen el accidente, 1014a, por ejemplo un hombre es causa de la estatua, o también, en general, un animal, porque Policleto es hombre, y el hombre es animal. Y hay también entre los accidentes unos más remotos o más próximos que otros. Por ejemplo, si se dijera que el blanco y el músico son causa de la estatua, y no solo Policleto 5 o un hombre. Y, además, de todas las causas dichas tanto propiamente como accidentalmente, unas se dicen como en potencia y otras como en acto. Por ejemplo, causa de la edificación, un edificador o un edificador que está edificando. Y lo mismo se dirá también de aquello en que las causas son causas para las 10 cosas dichas, por ejemplo, de esta estatua o de una estatua o, en general, de una imagen, y de este bronce o de un bronce o, en general, de una materia. Y lo mismo en los accidentes. Y, todavía, se dirán concatenadas tanto estas como aquellas. Por 15 ejemplo, no Policleto ni un escultor, sino el escultor Policleto. Sin embargo, todas estas son en total 6, pero dichas en dos sentidos. Pues se dicen causas o bien como lo singular o bien como el género, o bien como el accidente o como el género del accidente, o bien como concatenadas o como dichas simplemente, 20 y todas o bien como actuantes o bien potencialmente. Y se diferencian en que las que están en acto y las singulares o no dejan de ser junto con las cosas de las que son causas. Por ejemplo, este que cura, simultáneamente con este que es curado, y este que edifica, con esto que es edificado. En cambio, las que están en potencia, no siempre. Pues no se destruye la casa al mismo tiempo que el edificador. Capítulo 3. Se llama elemento lo primero, inmanente y específicamente indivisible en otra especie, de lo que algo está compuesto. Por ejemplo, son elementos de una voz aquellas partes de las que se compone la voz y en las que finalmente se divide, pero estas ya no se dividen en otras voces específicamente diferentes de ellas, sino que, aunque se dividan, sus partes serán de la misma 30 especie. Por ejemplo, una parte de agua es agua, pero no es sílaba una parte de la sílaba. Y de modo semejante explican también los elementos de los cuerpos los que dicen en qué cosas últimas se dividen los cuerpos, sin que éstas se dividan ya en otras cosas específicamente diferentes. Y ya sean una o varias 35 las cosas tales, las llaman elementos. Y de modo parecido se llaman también elementos los de las proposiciones geométricas, y, en general, los de las demostraciones. Pues las demostraciones, 1014b, primeras e implícitas en más demostraciones, se llaman elementos de las demostraciones. Y son tales los silogismos primeros compuestos de los tres términos a través de uno medio. Y, metafóricamente, llaman también elemento, partiendo de aquí, a lo que, siendo uno y pequeño, es útil para muchas cosas. 5 Por eso también lo pequeño y simple e indivisible se llama elemento. De aquí procede que las cosas más universales son elementos, porque cada una de ellas, siendo una y simple, está en muchas o en todas o en la mayoría. De aquí también que el uno y el punto sean considerados por algunos como principios. Y, puesto que los llamados géneros son universales e indivisibles, pues no hay enunciado de ellos, algunos llaman elementos 10 a los géneros, más aún que a la diferencia, porque el género es más universal. En efecto, a lo que tiene diferencia también le acompaña el género. En cambio, a lo que tiene género, no siempre le acompaña la diferencia. Pero es común a todos los tipos de elemento que sea elemento de cada cosa lo primero que está en cada una. Capítulo 4. Se llama naturaleza, en un sentido, la generación de las cosas que crecen. Por ejemplo, si uno pronunciara la U alargándola. En otro sentido, aquello primero e inmanente a partir de lo cual crece lo que crece. Además, aquello de donde procede en cada uno de los entes naturales el primer movimiento, que 20 reside en ellos en cuanto tales. Y se dice que crecen cuantas cosas tienen aumento a través de otro por contacto y unión natural, o por adherencia, como los embriones.
Pero la unión natural se diferencia del contacto, pues en este no es necesario que haya ninguna otra cosa además del contacto, mientras que en las cosas que están unidas naturalmente hay en ambas algo 25 idénticamente uno, que hace que, en vez de tocarse, estén unidas naturalmente y sean una sola cosa en cuanto a la continuidad y la cantidad, pero no en cuanto a la cualidad. Y se llama también naturaleza el elemento primero, informe e inmutable desde su propia potencia, del cual eso se hace alguno de los entes naturales. Por ejemplo, se dice que el bronce es la naturaleza de una estatua y de los utensilios de bronce, y la madera, 30 de los de madera. Y lo mismo en las demás cosas. Pues de estos elementos es cada cosa, conservándose la materia primera. De este modo, en efecto, dicen que son también naturaleza los elementos de los entes naturales, mencionando unos el fuego, otros la tierra, otros el aire, otros el agua, otros alguna otra cosa semejante. Unos, algunas de estas cosas, y otros, todas estas. 35 y, todavía, en otro sentido, se llama naturaleza la substancia de los entes naturales. Así lo entienden, por ejemplo, los que dicen que la naturaleza es la composición primera, o, como dice Empédocles, no hay naturaleza de ninguno de los entes, sino, 1015a, que solo hay mezcla y permutación de las cosas mezcladas, pero se llama naturaleza entre los hombres. Por eso también cuantas cosas son o se generan naturalmente, aunque exista ya aquello a partir de lo cual naturalmente se generan o son, 5 que aún no tienen la naturaleza sino tienen la especie y la forma. Por consiguiente, es por naturaleza lo que consta de estas dos cosas, como los animales y las partes de ellos. Y es naturaleza no solo la materia primera, y esta, de dos modos. O la primera para el objeto mismo, o la primera absolutamente. Por ejemplo, para los objetos hechos de bronce, el bronce es primero para ellos. Pero, absolutamente, sin duda 10 el agua, si es que todas las cosas fusibles son agua, sino también la especie y la substancia. Y este es el fin de la generación. Y, por extensión, a partir de aquí y en general, toda substancia se llama naturaleza a causa de esta, porque también la naturaleza es cierta substancia. Así, pues, de acuerdo con lo expuesto, la naturaleza primera y propiamente dicha es la substancia de las cosas que tienen el principio del movimiento en sí mismas 15 en cuanto tales. La materia, en efecto, se llama naturaleza por ser susceptible de este principio, y las generaciones y el crecimiento, por ser movimientos a partir de este principio. Y el principio del movimiento de los entes naturales es este, inmanente en ellos de algún modo, o en potencia o en entelequia. Capítulo 5. Se llama necesario aquello sin lo cual, como con causa, no 20 es posible vivir, por ejemplo, la respiración y el alimento son algo necesario para el animal, pues es imposible que sin ellos exista. También aquello sin lo cual no es posible que exista o se genere el bien, ni desechar el mal o librarse de él, por ejemplo, beber la medicina es necesario para no estar enfermo, y navegar hacia China, para recibir el dinero. Además, lo forzoso 25 y la violencia, es decir, lo que, contra la tendencia y el designio, estorba e impide. Lo forzoso, en efecto, se llama necesario, por lo cual es también aflictivo, como dice Hebeno. Pues toda acción necesaria es molesta por naturaleza, y la violencia estrenta cierta necesidad, como dice también Sófocles. Pero la violencia me pone en la necesidad de hacer estas cosas, y con razón se cree que la necesidad es algo que no se deja disuadir, pues es contraria al movimiento conforme con el designio y con la reflexión. Además, lo que no puede ser de otro modo, decimos que es 35 necesario que sea así. Y según este sentido de lo necesario, se dicen también necesarias en cierto modo todas las demás cosas. 1015b, pues lo forzoso quiere decir hacer o padecer necesariamente, cuando no es posible seguir la propia tendencia a causa de lo que impone su fuerza, como si dijéramos que necesidad es aquella por la cual no es posible obrar de otro modo, y lo mismo en lo que atañe a las concausas del vivir y del bien. Pues, cuando no es posible ora el bien ora vivir y ser sin ciertas 5 cosas, estas son necesarias, y esta causa es cierta necesidad. Además, la demostración es una de las cosas necesarias, porque no es posible que la conclusión sea de otro modo, si se ha demostrado absolutamente. Y de esto son causas las premisas, si es imposible que sean de otro modo aquellas de las cuales procede el silogismo. Así, pues, algunas cosas tienen en otra la causa de que sean 10 necesarias, pero otras no, sino que a causa de estas son necesarias otras. Por tanto, lo primero y propiamente necesario es lo simple. Esto, en efecto, no puede ser de varios modos, de suerte que tampoco puede ser de tal modo y de tal otro. Pues ya sería de varios modos. Así, pues, si hay algunos entes eternos 15 e inmóviles, para estos no hay nada forzoso ni preternatural. Capítulo 6.
Se dice que algo es uno o bien accidentalmente o bien por sí. Accidentalmente, por ejemplo, corisco y lo músico y corisco músico, pues es lo mismo decir corisco y lo músico que corisco músico, y lo músico y lo justo, y, corisco, 20 músico y corisco justo. Pues todo esto se llama uno accidentalmente. Lo justo y lo músico, porque son accidentes de una sola substancia, y lo músico y corisco, porque lo uno es accidente de lo otro. E igualmente, en cierto modo, también corisco músico es uno con corisco, porque una de las partes del 25 enunciado es accidente para la otra, por ejemplo lo músico para corisco. Y corisco músico es uno con corisco justo, porque una parte de uno y otro enunciado es accidentalmente uno con el mismo uno. Y del mismo modo también, si el accidente se dice del género o de los nombres de algún universal, por ejemplo si se dice que hombre es lo mismo que hombre músico. Pues o bien se dice porque lo músico es accidente 30 del hombre, que es una sola substancia, o bien porque ambos son accidentes de alguno de los singulares, por ejemplo de corisco. Pero no se dan ambos del mismo modo, sino que uno se da probablemente como género y en la substancia, y el otro, como hábito o afección de la substancia. Así, pues, todo lo que se dice uno accidentalmente, se dice en este sentido. En cuanto 35 a lo que se dice uno por sí, unas veces se dice uno por ser continuo, 1016a, por ejemplo un haz, por la atadura, y unas maderas, por la cola. Y una línea, aunque sea quebrada, si es continua, se llama una, como también cada una de las partes del cuerpo, por ejemplo la pierna y el brazo. Y, entre estas mismas cosas, es más uno lo continuo por naturaleza que lo continuo por arte. 5 y se llama continuo aquello cuyo movimiento es uno por sí y no puede ser de otro modo. Y el movimiento es uno cuando es indivisible, y es indivisible según el tiempo. Y es continuo por sí todo lo que es uno no por contacto. Pues si pones maderos tocándose unos a otros, no dirás que son uno, ni un madero ni un cuerpo ni ninguna otra cosa continua. 10 así, pues, lo totalmente continuo se dice uno aunque tenga flexión, y todavía más lo que no tiene flexión, por ejemplo la tibia o el muslo más que la pierna entera, porque es posible que el movimiento de la pierna entera no sea uno solo. Y la línea recta es más una que la quebrada. Y a la quebrada y que tiene ángulo la llamamos una y no una, porque es posible que su movimiento sea no simultáneo o simultáneo. Pero el 15 movimiento de la recta siempre es simultáneo, y ninguna parte suya que tenga magnitud está en reposo mientras otra se mueve, como pueden hacer las de la línea quebrada. Uno se dice todavía en otro sentido, por ser el sujeto específicamente indiferenciado. Y es indiferenciado aquello cuya especie es indivisible según la sensación. Y el sujeto es o bien el primero o bien el último en orden al fin. En efecto, el vino 20 se dice uno y el agua una, en cuanto que son específicamente indivisibles, y los líquidos todos se dicen uno, por ejemplo el aceite, el vino, y las cosas fusibles, porque todos tienen el mismo sujeto último. Pues son agua o aire todas estas cosas. Y se dicen uno también las cosas cuyo género es uno, aunque 25 diferente por las diferencias opuestas y todas estas cosas se dicen uno porque es uno el género que subyace a las diferencias, por ejemplo, caballo, hombre, perro son algo uno porque todos son animales, y de un modo ciertamente afina como la materia es una. Y estas cosas, ora se dicen una de este modo, ora el 30 género superior se dice el mismo, si son las especies últimas del género el superior a estas, por ejemplo el isósceles y el equilátero son una y la misma figura porque ambos son triángulos. Pero no los mismos triángulos. Y todavía se llama uno todo aquello cuyo enunciado, el que enuncia la esencia, es indivisible en orden a otro que manifiesta la esencia a la cosa, ya que en sí mismo todo enunciado es 35 divisible. Así, en efecto, lo que ha aumentado y lo que disminuye es uno, porque el enunciado es uno, como, en las superficies, es uno el enunciado de la especie. Y, en suma, aquellas, 1016b, cosas cuya intelección, la que entiende la esencia, es indivisible y no puede producir separación ni temporal ni local ni conceptual, esas cosas principalmente son uno, y, de ellas, sobre todo las que son substancias. Pues, en general, todo lo que no tiene división, en la medida en que no la tiene, se dice uno. Por ejemplo, si algo no tiene división en cuanto hombre, 5 es un solo hombre, y, si no la tiene en cuanto animal, es un solo animal, y, si en cuanto magnitud, una sola magnitud. Así, pues, la mayoría de los seres se dicen uno por hacer, o tener, o padecer, o ser relativos a alguna otra cosa que es una, y los que primordialmente se dicen uno son aquellos cuya substancia es una, y es una o por su continuidad o por su especie o por 10 su enunciado.
En efecto, contamos como más de uno o los que no son continuos, o aquellos cuya especie no es una o cuyo enunciado no es uno. Y, todavía, en un sentido decimos que cualquier cosa es una si es cuanta y continua, pero en otro sentido no, si no es algo completo, y esto no lo es si no tiene la especie una. Por ejemplo, no podríamos hablar de una unidad al ver las partes del 15 calzado dispuestas de cualquier modo, a no ser por la continuidad, pero sí podremos si las vemos de tal modo que sean calzado y tengan cierta especie ya una. Por eso también la línea del círculo es la más una de las líneas, porque es completa y perfecta. Pero el ser uno es el cierto principio de un número. Pues la primera medida es un principio. Aquello, en efecto, con lo que primero conocemos, es la primera medida de cada género. 20 Por tanto, el 1 es principio de lo cognoscible acerca de cada cosa. Pero el 1 no es lo mismo en todos los géneros. Aquí, en efecto, es el semítono, y allí, la vocal o la consonante. Y el 1 del peso es otro, y otro el del movimiento. Pero en todas partes el 1 es indivisible según la cantidad o según la especie. Así, pues, el indivisible según la cantidad, cuando lo es totalmente y sin posición se llama unidad, y cuando lo es totalmente 25 pero con posición, se llama punto. Lo divisible en una dimensión se llama línea. Lo divisible en 2 dimensiones, superficie, y lo divisible totalmente y en 3 dimensiones según la cantidad, cuerpo. Inversamente, lo divisible en 2 dimensiones se llama superficie. Lo divisible en una dimensión, línea, y lo que 30 no es divisible de ningún modo según la cantidad, punto y unidad. Sin posición, unidad, y con posición, punto. Además, lo que es uno lo es, o según el número, o según la especie, o según el género, o según la analogía. Es uno por el número aquello cuya materia es una. Por la especie, aquello cuyo enunciado es uno. Por el género, lo que tiene la misma figura de la predicación, y según la analogía, todo lo que es 35 como una cosa en orden a otra. Y siempre los modos posteriores acompañan a los anteriores. Por ejemplo, todo lo que es uno por el número lo es también por la especie. Pero lo que es uno por la especie, no siempre lo es también por el número. Por el género, en cambio, es uno todo lo que lo es por la 1017a especie. Pero lo que lo es por el género, no siempre lo es también por la especie, sino por analogía. Pero lo que es uno por analogía, no siempre lo es por el género. Y es claro también que lo múltiple se dirá en sentido opuesto a lo uno. Unas veces, por no ser continuo. Otras, por tener divisible la materia según la especie, ora la materia primera 5 ora la última. Otras, por tener pluralidad de enunciados que expresan la esencia. Capítulo 7. Se llama ente, uno por accidente, y otro, por sí. Por accidente decimos, por ejemplo, que el justo es músico, o que el hombre es músico, o que el músico es hombre, diciendo aproximadamente como si dijéramos que el músico edifica porque 10 accidentalmente el edificador es músico, o el músico, edificador, pues decir que esto es tal cosa significa que tal cosa es accidente de esto, y así también en las cosas dichas. En efecto, cuando decimos que el hombre es músico, que el músico es hombre, o que el blanco es músico o que este es blanco, decimos 15 lo uno porque ambos atributos son accidentes del mismo sujeto, y lo otro, porque es accidente del ente, y que lo músico es hombre, porque lo músico es accidente de este, y así se dice incluso que lo no blanco es, porque aquello de lo que es accidente es. Así, pues, las cosas que se dice que son por accidente se dicen así, o porque ambas se dan en un mismo ente, o porque lo que 20 se dice por accidente se da en algo que existe, o porque existe aquello mismo en lo que se da aquello de lo que ello mismo se predica. Por sí se dice que son todas las cosas significadas por las figuras de la predicación. Pues cuántos son los modos en que se dice, tantos son los significados del ser. Pues bien, puesto que, de los predicados, unos significan quididad, otros 25 cualidad, otros cantidad, otros relación, otros acción o pasión, otros lugar y otros tiempo, el ser significa lo mismo que cada uno de estos. Pues en nada se diferencia un hombre es convaleciente de un hombre convalece, ni un hombre es caminante o cortante de un hombre camina o corta, y lo mismo en los 30 demás casos. Además, ser y es significan que algo es verdadero, y no ser, no verdadero, sino falso, tanto en la afirmación como en la negación. Por ejemplo, que Sócrates es músico significa que esto es verdadero, y que Sócrates es no blanco, que esto es verdadero. Pero la diagonal no es 35 conmensurable significa que esto es falso. 1017b, además, ser y ente significan unas veces lo dicho en potencia, y otras, en entelequia, de estos tipos de ser y ente mencionados.
Decimos, en efecto, que es vidente tanto lo que ve en potencia como lo que ve en entelequia, y, del mismo modo, decimos que sabe tanto lo que puede usar del 5 saber como lo que usa de él, y que es reposado tanto lo que ya tiene reposo como lo que puede reposar. Y lo mismo en el caso de las substancias. En efecto, decimos que es un Hermes en la piedra, y que una parte de la línea es la mitad de la línea, y que es trigo el aún no maduro. Pero cuando algo es en potencia y cuando aún no, debe ser determinado en otro lugar. Capítulo 8. Substancias se llaman los cuerpos simples, por ejemplo la 10 tierra, el fuego, el agua y todas las cosas semejantes, y, en general, los cuerpos y los compuestos de estos, tanto animales como demonios, y las partes de estos. Y todas estas cosas se llaman substancias porque no se predican de un sujeto, sino que las demás cosas se predican de estas. Y, en otro sentido, se llama substancia lo que sea causa inmanente del ser en todas 15 aquellas cosas que no se predican de un sujeto. Por ejemplo, el alma para el animal. Además, cuántas partes inmanentes hay en tales cosas, limitándolas y significando algo determinado, destruidas las cuales se destruye el todo, como destruida la superficie se destruye el cuerpo, según dicen algunos, y se destruye la superficie 20 destruida la línea. Y, en general, el número parece a algunos ser tal, pues dicen que, destruido él, no hay nada, y que determina todas las cosas. Además, la esencia, cuyo enunciado es una definición, también se llama substancia de cada cosa. Así, pues, resulta que la substancia se dice en dos sentidos. El sujeto último, que ya no se predica de otro, y lo que, siendo algo 25 determinado, es también separable. Y es tal la forma y la especie de cada cosa. Capítulo 9. Se llaman idénticas, unas cosas, por accidente. Por ejemplo, lo blanco y lo músico se dicen idénticos porque son accidentes de lo mismo, y hombre y músico, porque lo uno es accidente de lo otro, y lo músico es hombre porque es accidente del 30 hombre. Y esto se dice idéntico a uno y otro término, y cada uno de ellos, idéntico a esto. En efecto, tanto el hombre como lo músico se dicen idénticos al hombre músico, y esto, idéntico a aquellos, y por eso todas estas cosas no se dicen universalmente. Pues no es verdadero decir que todo hombre es idéntico a lo músico. Pues los universales existen por sí, y los 35 accidentes no existen por sí, sino que se dicen simplemente de, 1018 a, los individuos. Idéntico, en efecto, parece ser Sócrates y Sócrates músico. Pero Sócrates no se dice de muchos. Por eso no se dice todo Sócrates como todo hombre. Unas cosas se llaman idénticas de este modo. Pero otras 5 se llaman idénticas por sí, en los mismos sentidos en que se dice por sí lo uno. En efecto, aquellas cuya materia es una o por la especie o por el número se dicen idénticas, y aquellas cuya substancia es una. Por consiguiente, es claro que la identidad es cierta unidad, o bien del ser de varios o bien cuando se toman como varios, por ejemplo cuando se dice que una cosa es idéntica a sí misma, pues entonces se toma una cosa como dos. Otras se llaman aquellas cosas de las cuales son más de una las especies, o la materia, o el enunciado de la substancia. Y, en general, otro se dice en sentido opuesto a idéntico. Se llaman diferentes cuantas cosas son otras siendo en cierto modo idénticas, pero no por el número, sino por la especie, o por el género, o por analogía. Además, aquellas cuyo género es otro, y las contrarias, y cuantas tienen en la substancia la alteridad. Se llaman semejantes las que son, en todos los aspectos, 15 sujeto paciente de lo mismo, y las que más veces son sujeto paciente de las mismas cosas que de otras, y aquellas cuya cualidad es una. Y lo que tiene en común con otra cosa más numerosos o más importantes contrarios según los cuales cabe alterarse, es semejante a esta. Y de modo opuesto a las cosas semejantes se dicen las de semejantes. Capítulo 10. Opuestos se llaman la contradicción y los contrarios, los 20 términos relativos, la privación y el hábito, y los extremos desde los cuales y hacia los cuales van las generaciones y las corrupciones. Y las cosas que no pueden estar presentes simultáneamente en un receptáculo común se dice que se oponen, o ellas mismas o aquellas de las cuales constan. En efecto, lo gris y lo blanco no se dan simultáneamente en lo mismo. Es que 25 se oponen a aquellas cosas de las cuales constan. Contrarias se llaman las cosas diferentes según el género que no pueden estar simultáneamente presentes en lo mismo, y las más diferentes entre las que están en el mismo género, y las más diferentes entre las que están en el mismo receptáculo, y las más diferentes entre las que están bajo la misma potencia, 30 y aquellas cuya diferencia es máxima, o absolutamente, o según el género, o según la especie.
y las demás cosas se llaman contrarias, unas por tener tales contrarios, otras por ser capaces de recibirlos, otras por ser capaces de producirlos o de ser afectadas por ellos, o porque los producen o son afectadas por ellos, o por ser pérdidas o adquisiciones, hábitos o privaciones de ellos. Y, puesto que el uno y el ente se dicen en varios sentidos, 35 necesariamente les seguirán también las demás cosas que se dicen según estos, de suerte que también lo idéntico, lo otro y lo contrario, serán distintos según cada categoría. Otras por la especie se llaman las cosas que, siendo del 1018b, mismo género, no están subordinadas entre sí, y las que, estando en el mismo género, tienen diferencia, y las que tienen contrariedad en la substancia. Y los contrarios son entre sí otros por la especie, o todos, o los que se llaman contrarios primordialmente, y aquellas cosas cuyos enunciados son otros en la última 5 especie del género, por ejemplo, hombre y caballo son indivisibles por el género, pero sus enunciados son otros, y las cosas que, estando en la misma substancia, tienen diferencia. Y son idénticas por la especie las cosas que se dicen de modo opuesto a estas.